Bienvenidos y bienvenidas al podcast Prosperando en Canadá. Yo soy Rita Bencalti, la fundadora de la empresa North Horizon Immigration. Yo soy Yandra Castellanos y trabajo con Rita en la empresa. Hoy tenemos a un invitado muy especial, se llama Pierre. Bueno, todos nuestros invitados son especiales, pero Pierre Bourbonnais es un canadiense que vivió muchos años en América Latina y ahora está de vuelta en Canadá y trabaja en una empresa llamada Península. Península se dedica a ayudar a otras empresas en todo el tema de los recursos humanos, pero no para reclutar, sino que para proteger tanto los empleadores como los empleados y asegurarse que hay un buen sistema para mantener el orden, para que todo esté hecho al pie de la letra con la ley y para mejorar las relaciones en general en el mercado laboral en Canadá. Así que hoy vamos a hablar de muchísimas cosas relacionadas a cómo poder contratar empleados en Canadá si ustedes tienen empresas y también si son empleados o quieren venir a trabajar en Canadá, qué se deben de esperar de las empresas que los van a contratar. Así que muchísimas gracias, Pierre, para estar con mucho gusto, con nosotros. Con mucho Bienvenido, gusto. Pierre, muchas gracias. Gracias, muy amable. Quería empezar, Pierre, por tu background, por tu vida que fue inusual para un canadiense, que yo cuando pienso en Pierre pienso más en un latino que en un canadiense. Totalmente. Si nos podrías contar un poco tu trayectoria. Cómo no, con todo gusto. Bueno, soy Pierre Bourbonnais, como Rita y Yandra me han introducido. Y sí, efectivamente soy de Montreal, aquí en Canadá. Sin embargo, viví más de 20 años en Latinoamérica, entre México, Brasil, Venezuela, Colombia, Chile, Perú, Libia, bueno, casi todos los países. Tuve esa experiencia. Y tienes razón, si no, a veces aquí el canadiense le gusta conocer los lugares turísticos. Yo, sin embargo, yo fui primero a México para aprender a hablar español. Fue un curso de intercambio cultural. Y siendo muy joven dije, oye, me gustaría viajar por cualquier parte del hemisferio y comunicarme con la gente. Entonces, sí, dije, bueno, voy a ir a Brasil para aprender portugués. Y efectivamente fue lo que yo hice. Fui allá, aprendí a hablar portugués, estudié en Brasil, de hecho, en la universidad. Entonces, y así empezó mi recorrido por Sudamérica, por Latinoamérica, pasando por tantos países hasta que llegué a Venezuela, donde conocí el amor de mi vida, mi esposa, hoy en día. Nos conocimos allá y me quedé en Venezuela. Lo engatusó, como decimos en Venezuela. Y tuviste 2 hijos. Sí, tenemos dos varones ya adultos, 19 y 22 años. Y sí, efectivamente. ¿Y cómo pudiste desarrollar tu vida profesional en América Latina y en Venezuela? Bueno, después de estudiar, yo estudié idiomas y cultura latinoamericana y eso. Cuando estuve en Chile tuve la oportunidad de empezar a trabajar con una empresa alemana, Aurora, se llama Aurora FG. Entonces empecé a trabajar ahí y una cosa llevó a la otra. Después de un par de años trabajando con ellos, decidí abrirme y empezar mi propia empresa. Me fue muy bien hasta que vino la crisis asiática y el que ha vivido en Chile en esa época, de los mediados de los 90, sabrá de qué estoy hablando. El efecto fue devastador, muy nefasto y al final, bueno, tuve que vender lo que me quedaba de la empresa y me fui a trabajar para otra empresa en Estados Unidos, en Miami. Y eso me llevó a Venezuela. Entonces, con la experiencia que ya tenía de Chile y de Miami, empecé a trabajar en Venezuela, creé mi propia empresa allá también, hacíamos representaciones, importaciones, exportaciones, trade brokering que llamamos. También
nos dedicamos a lo que es la parte social. Empezamos una fundación para trabajar con niños de escasos recursos en zonas aledañas a la ciudad, en el Ujú, campo. Y, y sí, bueno, trabajé para lo que es hoy PDVSA, que en esa época era una de las Sí. empresas privadas, también como traductor, como intérprete. Y así como, bueno, Yandra, que venezolana también tiene uno buscando Sí, el rebusque, como dicen, ¿no? así es, No, pero totalmente. muy lindo, muy lindo. A mí me encantó Venezuela y estuvimos muy, muy bien allá. ujú. Nos gustó muchísimo. Y bueno, eventualmente, pues la situación allá se puso muy pesada, económicamente, políticamente. El hecho de ser extranjero también eh, me hizo una especie de blanco. Mm. Y bueno, por cuestiones de seguridad de mi familia y eso, nos decidimos regresar aquí a Canadá después de 20 y tantos años, 25 años. Sí, sí. Bueno, tenías una vida plena. Sí, Al parecer tenías un montón de Sí, actividades. sí, sí, ¿Cómo sí. sentiste eso de volver aquí y tus hijos que en realidad crecieron en Venezuela? ¿Cómo pudiste volver a adaptarte? Era como ser inmigrante en tu propio país un poco en el sentido de sí, ¿verdad? contactos, comunidad, amistades. Fue interesante porque, o sea, yo había sido emigrante, yo fui Ujú. emigrante, inmigrante en otros países, tuve que reinventarme un par de veces. Regresar a mi país después de tantos años afuera era como, tenía que empezar de cero otra vez. Ajá. Y Y, regresaste a Wow. Vancouver. y No te regresé a fuiste a Vancouver, Montreal. Ujú. no fui a Montreal. Bueno, dos razones. Uno, mi padre vive aquí y su Mm. estado de salud algo precario. Y segundo, nosotros estamos acostumbrados a 35, 40 grados. Sí, No eso no íbamos a es regresar. No íbamos a regresar. Yo dije, no, si llevo venezolanizado. a mi familia a menos 40, no, ¿qué va? Se divorcian. Sí, me botan. Entonces, Sobresalir de la familia. eso fue una de las otras razones. Claro, sí, mis hijos habían visitado, conocían, pero entonces decidimos sí, venir aquí a Vancouver por eso, ¿no? Fue muy Excelente. interesante, como mi educación superior, por así decirlo, también fue en el extranjero. Ujú. eh, Empezar de cero aquí. ¿Cómo decir? Después de haber llegado al medio cupón de la vida, fue muy interesante. Ujú. Fue difícil al principio. Yo me acuerdo, enviaba CD a diestra y siniestra y nada. Y yo decía, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y un amigo mío de muchos años que está aquí me dijo, un día me dijo, mira, y le comento, mira, estoy enviando CV, no estoy recibiendo respuestas, nada. Y me dice, pues permítame verlo. Y se puso a leerlo y me dice, mira, tú tienes que darte cuenta de algo. Me dice, tu nombre es francés, tus estudios afuera, tu trayectoria laboral, todo ha sido fuera del país. Cualquiera que ve esto dice, ah, este es un extranjero, un francés que quiere venir a trabajar aquí en Canadá. Ujú. Y yo me quedé así como, wow, nunca se me había ocurrido, ¿no? Sí. Wow, Entonces sí. tuve que hacer unos cambios ahí para, hey, no, sí soy de aquí, eh, porque vivía afuera. Sin embargo, aún así recibí mucha, no fue fácil al principio por el tema de que no tenía, uno, experiencia canadiense. Sí. Y eso a mí me chocó bastante porque siempre lo que yo había visto es, oye, no, este tiene experiencia internacional, estupendo, venga. Ujú. Más Y valor. aquí era al revés. Ah, no, pero tú no tienes Ujú. experiencia de aquí, entonces, y me pareció una manera muy pequeña, una mente muy pequeña, ¿no? Una mentalidad Sí. pequeña, pues, provinciana o Ajá. provincial, puede decir. Súper conservadora, es verdad. Muy, muy. Ujú. De hecho, he hablado con otros amistades que también han vivido, que sí, de México, de médicos, o sea, con tremendas profesiones y aquí no han podido o para poder desarrollarse aquí como en su profesión, pues sumamente complicado, muchos años, Ujú. tienen que volver a estudiar, y terminan haciendo otras cosas, ¿no? Sí. Y eso es un poco triste, lo encuentro.
Sí, me Eso es algo imagino que que te tiene que chocó cambiar. un poco, porque en Latinoamérica em, tomamos demasiado en cuenta el hecho que una persona haya tenido una experiencia internacional. Ujú. Sí, sí, allá se aprecia más, vamos a Sí, decirlo de esta Aprecio. manera, más que aquí. Ujú. Entonces, sí, fue un poco, también, bueno, no conocía a nadie, o sea, 2, 3 personas nada más, entonces tuve que, me di cuenta rapidito que igual que en Latinoamérica, no es lo que conoces, sino a quién conoces. ¿Y quién te Eso es conoce a vos también? y quién te conoce. Sí. Entonces, Ya. sí, empecé, bueno, a visitar organizaciones, a empezar a hacer contactos, Ujú. a comunicarme con personas, networking que llaman acá. Algo de ello fue muy provechoso, mucho de ello me encontré que era como, bueno, vamos a repartir tarjetas y dame tu tarjeta Sí. y más nada. Y para mí el networking de verdad es entablar una relación, una Sí. amistad, tiene que haber algo más que simplemente una tarjeta y tú qué haces, ¿no? Bueno, sí, eh, total. y tuve una experiencia interesante antes de la pandemia, estaba en un evento en KPU y había un señor que también era extranjero que había llegado y me dice, no, bueno, sí, no, yo recién llegué, tengo tal experiencia en mi país y me nombró varias empresas por las cuales él trabajaba y él me decía, no, bueno, mi trabajo era como consultor, era entrar, ver qué problemas había en la empresa, les daba vuelta, los ponía a trabajar, a funcionar al 100%. Así que si conoces a alguien que necesita que ayude, bueno, pero no, yo tengo toda esta experiencia y me quedé pensando y reflexioné dentro de mí, yo dije, interesante porque 5 años atrás yo estaba en ese mismo lugar Ya. y yo dije, uno cree que es fácil y no es que sea difícil, sin embargo uno tiene que tener una expectativa realista Sí, o sea, yo le dije, no, bueno, yo con todo gusto, porque él podía nombrar todas las empresas del mundo con las que trabajó en su país. Eso aquí nadie los conoce, no dice nada. A lo Ujú. mejor en el país de origen. Claro que sí. Yo conocí un brasilero, por ejemplo, cuando recién llegué, trabajó para la BASF, que es una empresa multinacional enorme. Y eso no le valió nada. Aquí tuvo que Ujú. empezar de cero. Otra vez me le tomó 2, 3 años y boom, ya surgió de nuevo, ¿no? Pero le costó al principio. Entonces yo creo que es bueno que uno tiene que tener esa mentalidad de que tiene que venir y el que viene hay que prepararse para trabajar y echarle el lomo. Pues. sí, No, me encanta que lo digas y que escuchen que lo dice un canadiense en su propio país. Sí, Y es así, el conocer a gente es lo más importante y seguramente vamos a hacer un podcast dedicado a eso también. sí, el networking y eso. Sí. Claro, para la ¿cómo? familia también. Dime, No, mi sí, continúa, continúa. No, también, o sea, mi hijo, bueno, el menor todavía está en edad de escuela en su momento, entonces buscar un buen colegio, una zona donde se puede desarrollar, sentirse a gusto. Claro, eh, Todo eso también influyó, obviamente, ¿no? Mi, mi esposa también, que se sintiera a gusto, el cambio del clima. Uno viene del sol, del calor, la playa, y llega aquí y sí. es gris Sí. y lluvia. Y vas a comprar muebles y Ujú. son grises. Y la pintura que está de moda es gris. Y uno dice, no, no puede ser. Esto es verdad, los colores de la ropa, todo. Pero Totalmente. bueno, o sea, te adaptaste bien y la familia también. Gracias a Dios. Gracias. Todos Y estamos trabajando, todos estudiando, los muchachos estudiando, trabajando. Nosotros, sí, bien. gracias a Dios. Así es. Buenísimo. Así es. ¿Cómo llegas al área de recursos humanos, Pierre? ¿Cómo ¿Cómo a, llegué a a recursos recursos humanos? humanos? Sí, porque Sí, pensé que tenías una trayectoria más de recursos humanos, pero me hablas que fuiste intérprete, estudiaste idiomas, no sabía que hablabas portugués, eso es excelente. sí, ¿Cómo sí, sí. llegas al área de recursos humanos? De recursos humanos. Cuando volví a Canadá, empecé a trabajar con una empresa o una organización que se llama la Federación Canadiense de Empresas Independientes, Okay. que es un grupo de cabildo. Hacen lobby a favor de las pymes
a los gobiernos, tanto el gobierno federal como los provinciales y hasta municipales. Y como representante de ellos ante las pymes, pues conversaciones que uno tiene con los empresarios, con los empleadores. No, está pasando esto en la empresa, tengo problemas con conseguir labor calificado, tengo un muchacho bueno, no sé qué hacer con él porque viene todos los días a trabajar, trabaja bien, pero nunca entra a la hora. Y no sé cómo hacer, cómo hacer para que él entre, que él entienda que él tiene que entrar a las 8 de la mañana, por así decirlo, ¿no? Y problemas de otros índoles. Y uno va escuchando. Y me pareció, yo decía, oye, pero son muchos los problemas que tienen que ver en este tema, recursos humanos. Sí. Después de un par de años trabajando ahí, bueno, una empresa tercerizada, un headhunting agency que llaman, un cazatalentos, me llamaron y me dicen, mira, esta empresa está abriendo camino, va a comenzar sus operaciones en Columbia Británica, aquí en Vancouver, y están buscando gente para trabajar con ellos. Y bueno, yo estoy muy bien, pero déjame averiguar de qué se trata la empresa. Entonces, cuando hice mi due diligence, como lo llamamos, ¿no? Me puse a revisar, estudiar, a ver. Y yo dije, oye, qué interesante. Esto es justamente lo que los clientes que yo tengo necesitan. Ayuda en la parte de recursos humanos, ayuda en la parte de salud y seguridad. Entonces me entusiasmé y me vine a bordo a trabajar con ellos. Ya tengo un poco más de año y medio, casi 2 años ya. Y lo que he aprendido es increíble, de verdad. En cuanto a leyes laborales, en cuanto a mejores prácticas en recursos humanos, la parte de salud y seguridad también. De verdad, es todo un mundo en sí. Así fue Excelente. que llegué a esto. Y ya que hablas del tema laboral y jurídico, cuéntanos cómo es el ambiente jurídico laboral en Canadá, qué son las cosas importantes que debe considerar una empresa al momento de contratar a alguien. O sea, a nivel de Sí. contratos, puestos de trabajo, discriminación, ¿qué consideras que son los aspectos importantes? Sí, hay muchos aspectos sumamente importantes, especialmente cuando uno viene de afuera, de otro país, uno está acostumbrado a llevar las cosas como en su país, Sí. ¿no? Aquí en Canadá hay leyes muy específicas respecto a lo que son las normas de trabajo. De hecho, hay un acta, que es el acta de las normas de empleo. Y esa es la base sobre la cual se relaciona, o sea, las relaciones empresariales, o sea, entre empleador y empleados, ¿no? Aquí hay algo muy conocido que se llama common law o ley común. Y la manera como eso trabaja en cuanto a los empleados y las normas de empleo es muy diferente. Entonces, si una empresa no tiene contratos de empleo, cosa que en mi experiencia en Sudamérica, la mayoría de los lugares, las empresas tienen un contrato, ¿verdad? Aquí, pues muchos no. Y eso ha sorprendido a mucha gente. Llegan y dicen como que no hay un contrato. No, es un acuerdo verbal. No, quieres trabajar, vente el lunes y empezamos. Sin embargo, eso se presta para muchos problemas más adelante, mucho riesgo a la empresa. Desde el punto de vista de leyes laborales, el punto de vista de lo que es ¿cómo llamamos en español? Relacionado, por ejemplo, a la hora de que alguien tenga que seguir como los adelante. pleitos. Los pleitos judiciales ok. que se pueden dar. Aquí hay un tribunal de derechos humanos que al principio decía, pero esto no es derechos humanos, estos serán derechos laborales. Pero aquí se llama Human Rights Code of Canada. Sí. Y la verdad es, eso es sumamente específico en cuanto a las cosas que se permiten o no se permiten. Por ejemplo, y esto a mí me chocó cuando regresé, pero tú no puedes tocar un empleado. Tú tienes que decir, disculpe, tengo permiso de tocarte para darle un abrazo o sea,
Sí, Y eso a mí me... súper importante Wow. saber, no lo sabía, yo misma no lo sabía. A mí me Sí, toca. sí, sí, puedo tú tienes continuar. disculpa, tengo permiso para tocarte. La Wow. policía lo hace cuando llegas a, por ejemplo, migraciones también, Ajá. si ellos van a revisar, y piden tu permiso, porque si tú no lo das, entonces si alguien te toca, ay no, me sentí incómodo, yo no di mi permiso, fue una violación de mi espacio, y eso se puede presentar en una queja, o un pleito judicial Ujú. después, ante el Ujú. Tribunal de Derechos, ¿no? Derechos laborales. Entonces, y eso es algo que uno viene de otro, oh, ¿cómo estás? ¿Qué más? Ven acá, da un abrazo, chocolecico, qué sé yo. O el famoso, ¿no? Ah, hola, muah, ya, un beso, 2 besos, 3 besos, Sí, dependiendo del país. sí. Eso aquí, pues no No den puede besos, ser. eso es. No. No den besos. Y ahora con COVID menos. No, pero con o sin COVID nunca den Te besos a van a mirar nadie. y te van a decir, ya va, tú de dónde, Sí, de qué ¿de qué planeta pasó? llegas. Ya. Totalmente. Ahora, a lo mejor en Quebec, que es la parte francesa, un poco más relajada. Ujú. Pero en el ambiente laboral pero es bien una buena laboral, idea de... Ujú. eso sí, es un gran Sí, no. sí, No se sí. puede. De hecho, es una de las cosas uno de los cambios muy drásticos, la manera de cómo se relacionan con empleados y empleadores. Ujú. Como empleador, tú no le puedes gritar a tu empleado, a un empleado. Muy importante, sí. Yo hablé con fue una oficina de dentistas. Esto fue hace un año justamente. Ellos había un empleado ahí que hizo unas cosas que causaron unas pérdidas de varios miles de dólares a la empresa. Y en una reunión que hablaron, le dijeron, mira, ¿sabes qué? Lo que tú has hecho, que hemos hablado contigo antes sobre esto, nos ha costado, creo que era como 6, 7 mil dólares o algo así. Ya. Y el empleado respondió, sí, ajá, sí, lo que sea. Y el empleador, o sea, y explotó y le gritó, le dijo de todo. Mm. Después le pidió disculpas, me dice que no debí gritarte, no sé qué. Igualito. Aquí hay un organismo del Estado que se llama WorkSafe BC. Y el empleado fue y presentó una demanda. Dijo, no, a mí ¿cómo se llama? Harassment. Acoso. 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 Acoso, thank you. Ujú. Acoso. Presentó una queja por acoso por parte del empleador. Entonces, acoso laboral. Dos otros empleados estuvieron a favor. Bueno, De la queja. De la queja, porque ellos estuvieron presentes Como testigos. Okay. como testigos. Entonces, esa empresa, bueno, el dentista me llama y me dice, mira, me está pasando esto, no sé qué hacer, quiero despedir aquello porque ellos me están, o sea, jugando en mi contra y este empleado que no sé qué. Le dije, ya va, un momentico. Primero que nada, hay que hacer una investigación. Tú tienes que hacer tu propia investigación de lo que pasó. Segundo, tú no puedes despedir a alguien así nomás, porque eso se puede ver como retaliación. Y ahí sí de verdad que te vas a meter en agua caliente. Primero tienes que enfriar la cabeza, porque la ley aquí no penaliza ese tipo de cosas. Tú no puedes retarle a alguien porque te da la gana, porque tuviste un mal día. ¿Puedo hacer una pequeña pausa solo para explicar lo que es retaliación? Retaliación básicamente es cuando el empleado pone una queja y la empresa lo echa. Y eso Sí. se dice retaliación. Sí, retaliation. Entonces, sí, eso es sumamente grave. Bueno, en fin, todo se solucionó, todo el problema, obviamente. Oh, ¿cómo lo solucionaron? Como 3 meses. ¿Cómo se solucionó? Bueno, en el caso de esta empresa ya estaban por decir, en la olla. Sí, claro. Pero les costó caro, costó como $30,000 con un abogado. Para poder resolverlo. Y lo resolvieron en lo que se le dice acá el settlement, que hicieron un acuerdo con el empleado. Hicieron un acuerdo con el empleado, exactamente. El empleado les hizo perder $7,000 y después $30,000. ¿Lo echaron o lo guardaron? No sé qué pasó después. Y lo guardaron. Bueno,
Entonces me llama después, como a los 2, Sí. porque yo le dije, mire, nosotros podemos ayudar, vamos a hacer esto, 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 Sí. esto. Me dijo, bueno, déjame pensarlo. Y no escuché más nada. A los Ya. 3 meses me llama, me dice, hola Pierre, ¿cómo estás? Yo, bien, ¿qué pasó? Cuéntame, te desapareciste. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Y me echó todo el cuento. Y yo le dije, wow, le dije, ¿cuáles son tus planes ahora? Me dice, no, ahora vamos a trabajar mi socio y yo y necesitamos ayuda para poner las cosas claras desde un principio. Por eso Sí. lo que llamamos el manual de empleados o de empleadores, que describe las políticas de la empresa, qué se hace ante esta situación, qué se espera. Cuando el contrato obviamente es lo que yo vengo a trabajar por usted. El contrato me dice qué es lo que me ofrecen, ¿no? Que voy a trabajar tantas horas, que voy a ganar tanto, que después de 3 meses voy a ser empleado a tiempo total, completo, voy a tener acceso a otros beneficios. Ok, el manual explica qué espera la empresa de mi parte, que son las horas, que voy a llegar a tiempo, que si voy a usar uniforme, estas son las cosas que hay que hacer, que si hay un problema con otro empleado, que si no me estoy llevando bien con alguien, ¿a quién voy a dirigirme para hablar del tema? Hay muchas políticas que el mismo gobierno exige que la empresa tenga, por ejemplo, diferentes tipos de lo que llamamos feriados protegidos. Como los puentes, los Protected leave. días. Sí, no, Ok. protected No. leave. Sí, cuando un empleado puede tomarse días sin trabajar Exactamente. por Pero X no o lo, Y razón. Y no. exactamente, pero no lo puedes pedir, ¿no? Por ejemplo, si un empleado, que Dios no lo quiera, sufre de un acoso sexual o violencia doméstica, Ujú. entonces ese empleado tiene derecho entre 10 días y 15 semanas de tiempo libre, ¿no? Sí. Para pasar Para lo que tenga resolver lo que tenga para que resolver y Ajá. todo lo demás. Mudarse, a cuidarse, sí. Exactamente, Ujú. pero la empresa no lo puede despedir. Ya. Cosa que, claro, si yo soy una empresa, tengo 5 empleados y se me va uno por esta situación, yo, ¿y ahora qué hago? Necesito ¿Qué a alguien hago? más. Ujú. Entonces tengo que ir y contratar a alguien más. Eso implica un costo. Eso, Pero solo 15 semanas, porque el otro pero puede solo volver. 15 semanas. Ujú. Y si no Ya. hago un buen contrato, entonces después me tengo que quedar con los dos. Sí. Sí. Y luego, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Ajá. ¿Cómo hago? Entonces, esas son cosas, ¿no? Que sí, entonces después, el año pasado esa ley también la cambiaron. Los primeros 5 días ahora son pagos por la empresa. Y así hay muchas cosas que hay que tener en cuenta Claro. a la hora de contratar a alguien. La buena documentación, la parte de la documentación establece reglas claras, transparencia, ¿verdad? Sí. En cómo se manejan, cómo se llevan las cosas, cosa que no es, por ejemplo, que no, que tú me dijiste, que no me dijiste, que no le diste eso a Luis. ¿Por qué siempre está encima? Ese jefe me tiene en salsa. Y lo que vemos después es una demanda en los tribunales Sí. por Sí. acoso laboral ¿verdad? Sí pasa. Yo tuve una experiencia con Península también, ahora los usamos nosotros en la empresa y lo que me gustó de Península fue el coaching primero, que nos enseñan realmente. Yo tenía noción de las cosas que se necesitaban porque yo trabajé en Canadá casi toda mi vida, entonces yo tenía la experiencia como empleada y ahora teniendo mi negocio tenía noción, pero tampoco sabía el pie, o sea, todo exactamente el qué pasaba, cómo podía pasar. Y uno como empresaria, o sea, la mayoría de los empresarios no van con la voluntad de querer acosar o de querer molestar o querer hacer ninguna, porque el empresario es como muy black and white. El empresario dice, hay un trabajo que se tiene que hacer, aquí está el dinero que entra de los clientes y aquí está el sueldo que pago. Fuera de eso, no estamos pensando en que las emociones, que no sé, nosotros estamos como muy enfocados en productividad porque eso es lo que nos mantiene ocupados y es primordial porque si no hay productividad, ningún empleado va a tener trabajo. Entonces, esa es como nuestra manera de ver las cosas, pero el empleado viene con otra manera de ver las cosas porque para él su trabajo es lo que le da de comer, bueno, a nosotros también, pero por alguna razón a ellos les preocupa de otra manera y a veces no están tan conscientes
del mantener al cliente feliz o cosas así. Lo toman como por dado, como granted, for granted. Por contado. Tómalo por sentado, sí, descontado. Exactly. Sí. Bueno, entonces es muchísimo más probable que el que haga algo que sea, por ejemplo, esta persona que sea percibido como algo agresivo. No digo que esta persona, o sea, tampoco está bien gritarle al medio mundo, no está bien, pero a veces uno pone la pata. En mi caso, el problema que yo tuve y por la razón por la cual estoy ahora con Península es porque yo no tenía muy claro cuáles eran los límites de los empleados tampoco. Yo no sabía, yo decía, bueno, podemos trabajar así. Y si el empleado me pedía, bueno, pero podría trabajar tal hora en vez de la otra hora. Y yo decía, bueno, sí, pero en realidad, wait, eso no está bien para la empresa, entonces lo vamos a cambiar. Y entonces el empleado me dice, no me lo puedes cambiar, ya me dijiste que sí, pero no te das cuenta que eso no puede ser. Y ese diálogo, al final de cuentas, el empleado puede decir, no me estás respetando, voy a poner una queja. Sí. Y uno dice, ¿en qué momento llegamos a esto? Y para evitar esos problemas que muchos empresarios somos muy susceptibles, muy vulnerables, para evitarlos necesitamos a alguien como ustedes para darnos estructura. Y eso es lo que más me gusta. Ahora tenemos la estructura, entonces las cosas son súper claras, todo el mundo sabe cuáles son sus límites y la relación es muchísimo más protegida. Claro que sí. De hecho, ese es donde yo veo que nosotros es la parte fundamental de nuestro trabajo. La documentación es la base sobre la cual se crea, pero después el servicio que tenemos, que es 24/7, y yo al principio decía, sí, ¿qué va a llamar a las 11 de la noche? Un empresario que está estresado, que no sabe. Sí. Que estoy mirando el techo, no puedo dormir, tengo que lidiar con Bob y le he hablado 10 veces, no sé qué más hacer. Llama, vas a hablar con un profesional de recursos humanos que te va a dar las opciones que tienes a tu disposición. Te va a decir, mira, estas son las opciones, podemos hacer eso. En la mañana vas a recibir un correo con un resumen de lo que se habló, documentación que requieras, necesitas. Estamos ahí para apoyar a la empresa, justamente lo que tú has dicho, Rita, de estar esa consultoría constante, ¿no? Y ese es donde ese es el fuerte de nosotros, en realidad. Sí, saber como el doble filo de la ley, porque muchas veces no todo el mundo interpreta la ley de la misma forma. Yeah. A nosotras nos pasa en inmigración, a veces el gobierno pone una frase y la gente lo puede interpretar de 10.000 formas distintas. Sí, la implementación y la interpretación. Pasó en el mes yo creo que esto fue en septiembre del año pasado, que una empresa, esto fue en Alberta, en Edmonton, creo. Entonces, habían contratado una muchacha de 20 años a trabajar. Tuvo 2 semanas y la despidieron. Entonces, resulta ¿qué fue lo que pasó? Ella era la única mujer, era un grupo de hombres. Ella fue al trabajo con un suéter un poco apretado, un escote. Los demás se sentían incómodos. Y su jefe inmediato le dijo, mira, ¿sabes qué? Tú no estás cumpliendo con el código de vestimenta de la empresa, así que ándate a la casa. Ella fue al Departamento de Recursos Humanos y dijo, mira, me están diciendo esto, que tengo que cambiar de ropa. Y el Recursos Humanos dijo, no, tú estás bien, no hay ningún problema. Pero su supervisor la mandó a la casa. Entonces ella fue a la casa, después al día siguiente llamó al dueño de la empresa para preguntar, mire lo que está pasando esto. Y la persona, el dueño dijo, sabes que yo no tengo tiempo para lidiar con esta situación. Tuve 2 semanas aquí, mira, sabes que déjalo así, estás despedida, no, y ya. Pues le metió una demanda al Tribunal de Derechos Humanos por discriminación por ser mujer. Y con todo el derecho. Esto se debe, eso es muy, ya. Wow. Otra empresa. Tienen que tener, no se trata, y voy a destacar, no se trata tanto de pensar quién tiene razón o quién no tiene la razón, porque todo el mundo tiene una razón por actuar como actuaron. El problema acá es que
no están establecidos los criterios desde el inicio. Exactamente. Ese es el problema. Entonces, un departamento tiene un criterio, el otro. Ya. Pasó con otra empresa con la que hablé donde habían contratado a una señora en la mañana y en la tarde la despidieron. O sea, en su primer día. Ni siquiera duró un día. Sí. Dijeron, ¿sabes qué? No eres un good fit. No encajas aquí. Gracias por venir, pero no, de verdad, no sentimos que esta relación va a ser buena y gracias. La corte le otorgó $65,000 a ella, $30,000 por un año de sueldo que perdió y otros $35,000 por daños y perjuicios a la dignidad, los sentimientos y el autoestima. Pero, a ver, Pierre, ¿cómo una empresa, a ver, si viene alguien el primer día? Y es cuando yo digo, bueno, el empleado a veces también tiene razón. Porque esto, a ver, tenemos que pensar en una sociedad, en toda la sociedad. Si todos los empleados de la sociedad empezaban a hacer eso, la economía se hunde. O sea, no puede, o sea, es como otra persona ahora está trabajando. Si esa empresa quisiera darle, vamos a suponer, Yandra, le quiero dar un aumento, pero otra empleada fue a hacer eso, yo no le puedo dar el aumento a Yandra. Y ahora el sueldo de Yandra está perjudicado porque hay otra persona que me está quitando fondos y no estamos produciendo. Entonces no puede ser tampoco que todo el mundo... Tienes toda la razón. Y es por eso es tan importante poner todo muy claro, tener las políticas y cómo se hacen las cosas y tener un buen fundamento. En este caso, sí. Una de las cosas que sí relució fue que ella le dijo a una de las personas en el onboarding process, el proceso de entrada, que ella había tenido problemas de salud mental, que ella tomaba unas pastillas para la ansiedad. Y ella fue y lo reportó. Y mira, ¿sabes qué? Esta es una loca. Y tiene que tomar pastillas. Y ay, no, papá, no queremos esto. Entonces ella dijo en la corte que la echaron porque, no sé si tuvo pruebas o no. Porque yo entiendo que uno cuando... Ajá. Dime. Y va a decir para evitar, ¿no? Porque muchas personas seguramente están pensando, wow, pero ¿qué pasa si la persona realmente no puedo contratarla después del primer día porque pasó algo? Y no por las pastillas, por un montón de otras razones válidas. Está la cláusula de los 3 meses de prueba, en las durante los cuales un empleado se puede ver despedido sin razones, de hecho, sin ninguna razón. Supongo que en el contrato no lo tenían o... Sí, efectivamente, esta empresa no tenía, vamos a empezar con que no tenía contratos, era todo acuerdos verbales y eso es lo que abre mucho el problema, el panorama. Lo otro es que sí, existe el despido con causa y sin causa y en los 90 días, si lo tienes por escrito en tu contrato que hay un periodo de prueba, efectivamente hay un periodo de prueba y se puede despedir sin causa. Sin embargo, aún así, siendo sin causa, siempre hay que hay que saber qué razón. O sea, la persona no está cumpliendo y queremos demostrar. Si la persona viene con una queja después, no, me despidieron porque soy homosexual, o porque soy mujer, o porque soy musulmán, o lo que tú quieras, la empresa puede decir, no, efectivamente, nosotros no lo despedimos por eso, sino por esta razón, esto y esto y esto. Nada que ver con... ¿no? Y vuelvo no quiero asustar a nadie con esto, simplemente son situaciones que se dan cuando no se sabe cómo hacer las cosas y hacerlas bien. Y nosotros estamos para apoyar justamente en esos casos, ¿no? Quisiera hablar de dos cosas, Pierre. Uno, perdón, vamos a tocar el COVID, porque estoy segura que tenés mucho por hablar sobre el tema, pero justo antes voy a hacer un otro tema que es el de la herramienta que ustedes nos dan, que es una herramienta digital donde cada empleado tiene su perfil y en cada empleado puede, por ejemplo, cuando empiezan a trabajar durante el día, escanean un código con su teléfono y eso me indica a mí, ok, es importante porque ahora estamos trabajando a distancia, entonces no sé realmente, no es como cuando uno llega a la oficina, entonces uno sabe eso. Pero
lo que me gusta también es que ustedes enfatizan mucho la importancia de guardar todo por escrito. Cualquier conversación, por ejemplo, si una persona llega tarde, uno le puede hacer un warning o preguntar por qué llegaste tarde. Si la persona empieza a llegar tarde 3 veces por semana, entonces eso se va registrando en el sistema, hay un calendario y cuando uno se sienta a hablar con la persona hay un registro digital y ya no es de que si lo imaginé o si te lo dijo, no te lo dije o si te lo olvidaste y ese rastreo es súper importante para cualquier pelea que pueda llegar a o cualquier queja, cualquier discusión, sí, es como evidencias. Tal día dijiste esto. y así. Mira, pasó un amigo mío que él tenía, bueno, una de las muchachas mandó por texto, mira, empecé a trabajar a tal hora. Y después, a los 2 días, llenó el formulario. Yo tenía un formulario en papel en ese momento. Y una cosa no cuadraba con la otra. Entonces, cuando la contadora llegó y le dijo, mira, ¿sabes qué? Tú mandaste esto por mensaje de texto, pero después llenaste el formulario y no cuadra. Entonces, ¿con cuál de los dos voy? O sea, ¿cuál de los dos uso? Ajá. Y respondió, ¿qué? ¿Tú me estás llamando mentirosa? Y se armó la trifulca en la oficina entre las dos. La otra agarró el papel, se lo comió. 2 personas más vieron. ¡Te lo comió! Se lo comió. Nos reímos ahorita, pero 2 personas más pero en la oficina. no, qué horrible estar en esa situación. No, es que si mire, yo creo que yo con el tiempo que llevo, yo puedo escribir un libro de las cosas que uno escucha. 2 personas más en la oficina vieron, estaban presentes, no vieron ni escucharon nada. O sea, simplemente yo no quisieron sé, me voy a meter, yo no me voy a meter. Sí. Entonces, ellos implementaron justamente el sistema de Bright HR, que es el al cual estás refiriéndote, que es, claro, ese record keeping, ¿no? Es la aplicación, la plataforma, mantiene el récord de todo. Las comunicaciones, la documentación. Hay un sistema de que la gente puede clock in, clock out, ¿no? Empezar el trabajo, salir o tomar su break. Hay también una aplicación, por ejemplo, para gastos y kilometraje. Y cada 2 semanas hay algo nuevo dentro de esa aplicación. Una nueva cuestión basado en lo que nos dicen nuestros clientes, ¿no? Sí. Entonces, pero es súper, súper práctico, eso sí, sin lugar a duda. Y entonces, en este caso, ¿cómo lo resolvieron? ¿O si se pudo resolver o no? Bueno, justamente llamó y dice, mira, ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo esto? Okay, bueno, ¿cuál es el outcome que tú estás buscando? No, yo necesito resolver esto porque necesito las 2, pero no lo puedo tener así en la oficina. Entonces, estuvieron hablando con un agente de recursos humanos para ver, ok, vamos a hablar con esta, vamos a hablar con aquella, esto lo puede decir, y le dieron pautas de cómo lidiar con la situación y solucionarlo, implementar un sistema que ya por lo menos ahora están usando Bright HR, el Blip, entonces ya no están con eso, pues. Y es algo tan sencillo, ¿no? Voy a decir un mensaje aquí a la gente que nos está escuchando, que van a buscar empleo aquí. No se hagan los listos. No crean que es comerse un papel o sea, no intenten cosas raras porque van a dañar la relación con su jefe. Y a lo mejor la empresa no los va a echar por X o Y razón para no meterse en más problemas y evitar quejas, pero su tiempo ya va a empezar, ya está contado, ¿ok? No solo su tiempo, porque en algún momento la empresa va a encontrar la manera de deshacerse de ustedes, ¿ok? Tal vez tendrán paciencia, esperarán a que pase 6 meses, 1 año, pero lo van a hacer porque ustedes les están demostrando que no están colaborando con la visión de la empresa, van a dañar sus relaciones con los otros trabajadores a su alrededor, los colegas, y súper importante, no van a lograr una buena referencia para luego buscarse otro trabajo y crecer profesionalmente. Y
ustedes como inmigrantes no pueden darse ese lujo de perder una referencia canadiense. Y no quiere decir que acepten cualquier cosa. Cuando hay realmente un momento donde es un abuso obvio, claro, tienen que buscar ayuda para defenderse, pero no hagan cosas que son como que todos sabemos cuando estamos aprovechando y haciendo cosas que no son justas para, digamos, no muerdan la mano que les da de comer. ¿Ok? No funciona. Ya. Ok, Sí, hablemos del COVID. Sí, Pia. Si puedo agregar algo, porque esto sí es una cosa que yo he visto mucho en nuestras sociedades latinas, que cuando, por ejemplo, incluso en las entrevistas, entonces, ¿de dónde tú eres? Si eres casado, tienes hijos, cuéntame un poquito de tu familia. Aquí, en esos procesos de contratación, no puedes hacer eso. Aquí hay una lista larguísima de preguntas que no se debe hacer nunca. Sí. Yo hablé con una empresa en octubre donde habían hecho un proceso de contratación y uno de los muchachos que no contrataron puso una demanda por discriminación basada en las preguntas. No está contratado y aún, o sea, entrevista es suficiente para estar a riesgo de que... Sí, por las preguntas que le hicieron. Ajá. Entonces, eso es algo que es súper importante y yo lo digo porque yo sé cómo es, uno viene, entonces cuéntame, para hacer un poquito el hielo, para hablar y decir, bueno, cuéntame un poquito de ti. Aquí hay que tener mucho cuidado de no preguntar sobre, por ejemplo, temas de salud, temas de familia, temas de... El que viene de afuera al principio puede ser un poco como, frío. Muy frío, muy seco. Pero eso lo hacen para protegerse porque lo hay. ¿No? Claro. Yo vi una empresa, yo creo que te lo había comentado en aquel momento, que habían puesto, estamos buscando a un joven contador para nuestra empresa. Y recibieron una llamada dentro de unos días, alguien exigiendo $2,500, o si no, los iba a demandar por, ¿cuál era? Age, discriminación. Discriminación por la edad. Por la edad, porque usaron la palabra joven. Entonces son cosas, ¿no? Son cosas importantes. No voy a decir que es un campo minado, pero definitivamente es muy diferente. Sí. Incluso incluso aquí mismo en Canadá, empresas canadienses no tienen la más mínima idea. Ahorita con el COVID, con la pandemia, al principio muchas empresas tuvieron que soltar empleados, ¿no? O sea, tuvieron que hacer... Despedir. No, entonces una cosa es despedir, y otra cosa es el layoff, que es como un despido temporal. Entonces sigues con la empresa, simplemente no estás trabajando. Entonces resulta que si no tienes una cláusula que te dé esa autoridad o el poder de hacerlo, el empleado tiene que acceder. Sí, acepto que sigo con la empresa, pero no voy a trabajar durante estos meses y no voy a percibir ingresos. Entonces, una empresa en particular, donde hicieron varios de estos layoffs que llamamos, cuando empezaron a abrir otra vez, contrataron, pero aprovecharon para limpiar casa. Dijeron, no, bueno, mira, vamos a ver, solo los mejores de los mejores. Los mejores, los otros. Pero bueno, además que tampoco podía, o sea, es un proceso, ¿no? Si tuviste cerrado 6 meses, 8 meses, no vas a empezar con 30 empleados otra vez, tienes que volver a empezar. Pues un empleado estuvo muy bravo porque, claro, quedó sin trabajo. Y hay unos abogados aquí en la radio que siempre andan ofreciendo servicio. Te han despedido, llámenos, pueden recibir un dinero, no sé qué. Entonces, los famosos sharks, se les dice. Los famosos sharks. Entonces, efectivamente, tiburones. Los tiburones. Ella fue uno de ellos y metieron una demanda por despido encubierto, se llama. Constructive dismissal, que sería despido encubierto en español. Entonces, aprovechando esta situación para despedir a alguien. Ganó $35,000 en la demanda. Sin embargo, los abogados le dijeron que si conseguía que 10 de sus ex colegas también metieran demanda, que no iban a cobrarle sus honorarios.
O sea, parece un esquema piramidal de negocio. Bueno, y lo hizo. Las demandas sumaron más de $500,000 y la empresa quebró. Wow. ¿Y quién gana en eso? 10 tipos y 2 abogados. Mientras que una sociedad pierde y los trabajadores que eran buenos, que realmente eran productivos, que por eso los llamaron de vuelta y sus familias o sea, todo esto se pudo haber evitado sí. con una cláusula que es medio párrafo de la ley, en un contrato bien hecho. Sí, sí. Sí, es súper importante. Increíble, es increíble. Háblanos del tema de... Sí, era sobre la seguridad en estos tiempos de COVID. Sí. ¿Qué tipo, qué han visto, qué se tiene que hacer, qué tiene que preparar una empresa para estar lista? Porque ahí también pueden surgir un montón de quejas y demandas de que fui a trabajar y mi colega no tenía puesto la máscara y yo sí la tengo puesta, entonces ¿por qué a él no lo exigen? Y no, eso es uno de muchísimos ejemplos que pueden surgir. Invasión de tu espacio personal también, si alguien está muy cerca de ti. Un montón de cosas. Sí, y créeme, he visto muchísimos de estos casos. Ya están empezando. Uy, sí. Okay. O ya empezaron, ya vamos casi un año. Sí. Lo primero y principal, toda empresa aquí en Canadá tiene que tener un plan de lo que llaman Occupational Health and Safety, salud y seguridad en el trabajo. Y eso es un documento que explica, por ejemplo, lo que se exige a cada uno en temas de salud y seguridad, programas que hacer en caso de una emergencia, qué hacer en caso de... Tiene que tener un programa, lo que llamamos aquí WIMES, que es el entrenamiento sobre materiales peligrosos. Esto se hace cada 2 años. Entrenamiento sobre el acoso. Eso es algo que también se exige. Y, por ejemplo, políticas respecto a las drogas o sustancias psicotrópicas. Y un montón más, pero es un libro así. Entonces, las empresas todas tienen que tener un programa. Dependiendo de la cantidad de empleados que tenga, entonces se crea una comitiva de salud y luego un comité joint committee, junta. Cuando ya se tiene más de 20 empleados y por ley tiene que tener esto, ¿no? Entonces, con el COVID se ha traído muchísimo, por ejemplo, y esto también por ley, toda empresa tiene que tener un plan COVID-19. O sea, ¿qué has hecho tú para proteger tus empleados? Para que no se propague la enfermedad. Entonces, ahí se está viendo, por ejemplo, muchos dicen, no, usamos máscara. Okay. Pero el plan tiene que ser mucho más preciso. Por ejemplo, ¿qué se pudo eliminar para evitar el contacto? Lo que no se pudo eliminar, entonces vamos a que se ingenió alrededor, ¿no? Bueno, ahora estamos usando, por ejemplo, filtros HEPA especializados en la calefacción central. O le damos a cada escritorio su botellita de alcohol, de sanitizer. También. O usamos plexiglass o no sé qué. Estamos dando divisiones. Divisiones. O hemos tomado la decisión, dependiendo de la empresa, obviamente hemos tomado la decisión que la gente trabaje desde su hogar, desde su casa. Que conlleva también mucha responsabilidad de la gente. Creo, no, trabaja en tu casa y listo. Igual la empresa tiene cierta responsabilidad por el tema de salud y seguridad, incluso cuando el empleado trabaja en su casa. Entonces, por eso el plan, el programa de OHS, ¿no? Plan de programa de salud. El plan COVID, ya aquí en BC se han hecho más de, creo que son 20,000 inspecciones, han dado más de 1,800 multas, órdenes de trabajo, ¿no? Retiro lo de multa. La orden de trabajo es o cambias esto X, Y o Z o te vamos a multar. Algunos sí han recibido multas. Porque como es nuevo, también no es justo como una advertencia. Sí, exactamente, ¿no? Y normalmente te van a dar, claro, con el COVID sí son un poco más estrictos porque ya tenemos tiempo hablando del tema, ya esta reglamentación, esta regla ya tiene más de 6 meses, 8 meses. Entonces, empresas que no lo tengan están siendo más estrictos. Claro. Tengo una pregunta, Pierre. No sé si sabes la respuesta porque había visto incluso una pequeña conversación con un abogado que tampoco estaba segura de la respuesta hace unos meses.
ahora estamos empezando con el tema de las vacunas y en algunos lugares es, digamos que obligatorio. Si uno va a trabajar en una casa de cuidado de ancianos, supongo que es obligatorio para esa persona recibir la vacuna. No sé, pero no sé si sabes si es obligatorio o no para esos temas en esos ambientes de trabajo, pero en un ambiente de trabajo, por ejemplo, nosotras, una oficina, ahora estamos trabajando cada una desde casa, pero supongamos que un día vamos a volver a una oficina. ¿Yo puedo exigir que mis empleados todos estén vacunados o no? No. Sí, me imaginaba. Discrimination. No, bueno, al menos de que tenga, obviamente si tiene un tema de salud, si el empleado me dice tengo alergia hasta el tope, no me quiero vacunar porque es un riesgo, obviamente no lo puedo obligar, pero no sé si tampoco... Eso viene por el tema de derechos humanos, human rights. Sí. Pues no puedes exigir. Ahora, hay otras maneras, podemos alentar. Podemos decir, ok, bueno, mira, todos aquí están vacunados aquí en la oficina. Si tú no te quieres vacunar o no puedes o no, porque tampoco podemos decir, bueno, ¿y por qué no? No le podemos preguntar el por qué. No, porque si es una cuestión, si es un tema médico, eso es un tema privado. Y la salud, tú no puedes preguntar, mira, ¿qué enfermedad tienes o no tienes? That's right. Wow. No se puede. Sí, no, aquí no se Súper puede. complicado tener eso. Y a veces es que lo protegen tanto que a veces digo, pero si yo quiero ayudar, no me dejan ayudar al empleado, porque a veces el empleado puede decir algo y yo puedo decir, hey, si me hubieras dicho esto antes, hubiéramos acomodado, o sea, hubiéramos hecho algo para ayudarte, pero no. De hecho, nos pasó con un cliente que estaba usando el blip, el clock in, clock out, el sistema. Sí. Y eso genera informes. Y ellos tenían más de 40 empleados, entonces no es que estaban encima de todo en todo momento, pero esos informes empezaron a mostrar que todos los miércoles la persona salía con 20 minutos antes de la hora de terminar el trabajo. Y dijeron, oye, qué raro, todos los miércoles. Entonces llamaron nos llamaron, pues, al empleado. 7, sí. No llamaron. Ustedes, los llamaron a ustedes. ¿Qué hacemos? Hemos visto esto. Bueno, hay que hacer una investigación, hay que averiguar qué es lo que está pasando, bajo qué. Bueno, se hizo la investigación, los guiaron de cómo hacer, qué preguntas, qué no preguntar, esto, lo otro. Descubrieron que él estaba yendo a Narcóticos Anónimos. Y por eso es que estaba saliendo con 20 minutos de antelación. Entonces, claro, ahora se dan cuenta que este muchacho tenía un problema de adicción. Aquí, y esto es algo muy diferente en otros países, aquí en Canadá, si un empleado tiene una adicción, eso es visto como una enfermedad. Sí. Entonces, no es un vicio, es una enfermedad. No es un vicio, es una enfermedad. Entonces, despedir a alguien porque es alcohólico o tiene una adicción a algo, es como despedir a alguien por estar en silla de ruedas ante la ley. Wow. Sí, entonces, bueno, descubrieron eso, entonces, ok, bueno, hay una responsabilidad por parte del empleador de buscar acomodar hasta cierto punto. Sí. Y lo pudieron hacer. Entonces, mira, ¿sabes qué? Si esta es la situación, vamos a apoyarte, te vamos a dar más tiempo, creo que le dieron media hora o una hora, y reorganizaron su horario para que él pudiera ir a sus reuniones. Sus tratamientos, sus reuniones de Narcóticos Anónimos. Después de varios meses, bueno, el muchacho se limpió, se liberó, está súper bien y todo fue un final feliz. Sí, fue un final súper feliz. Estoy ahí esperando en qué momento va a surgir la queja. Dime que es un final feliz. Dime que hay un final, que hay una luz al final de este túnel. Que no cerró el negocio. Sí. Y no cerró el negocio, no. ¿Pero por qué? Porque, claro, ellos tenían buenos sistemas. Procedimientos y políticas y eso, y estaban siguiendo las cosas como se deben hacer. Y entonces pudieron ayudar a este muchacho. Y sí, tuvo un final súper feliz. Pero se dieron cuenta fue por la aplicación, justamente hablando de eso, ¿no? Entonces, para las vacunas, si alguien no se quiere vacunar, la empresa sí tendría, supongo, el derecho de decir, bueno, si no te vas a vacunar, entonces vas a trabajar desde casa. Porque tampoco puede venir a arriesgar la salud de los demás y de los clientes o quien sea.
¿qué puede pasar? Que alguien más diga, ¿sabes qué? Fulanito no está vacunado, yo no me siento seguro, Sí, entonces yo no voy a venir al trabajo. sí. Y Canadá es el único país que yo sepa, el único país del mundo donde uno puede rechazar o rehusar trabajar en base a algo de seguridad. Si Mm, yo no me siento seguro, si no me siento que mi ambiente laboral es un lugar seguro para trabajar, yo puedo decir, ¿sabes qué? No voy a trabajar por esta razón, y la empresa tiene el deber de hacer una investigación y determinar si efectivamente es, ujú. y hacer los cambios que Sin hace quitarle el falta. sueldo, sin Sin quitarle el quitar, sueldo al sí, empleado, al empleador. exactamente, sin despedir, no puedes Sin despedirlo por eso. Entonces, no es que le vas a pagar los días que se queda en casa esperando, tampoco, pero si no, eso sería una locura. Okay. Pero sin embargo, tampoco puedes decir, bueno, ¿sabes qué? No vienes a trabajar, te me vas, Chao. Ujú, lárgate. ujú. No, tampoco así. Hay ciertos deberes, procedimientos que hay que seguir, ¿verdad? Ya. Entonces, respecto con el COVID, y nosotros de hecho hicimos un webinar hace poco sobre vacunas en el trabajo, Ujú. en el lugar de trabajo, donde se habló de eso, qué es lo que se puede exigir, cuáles son las opciones que tiene una empresa, porque la empresa tiene que funcionar también, ¿no? Claro. Y sí. Entonces, sí, sí, pues, ok. Entonces, ¿qué se puede hacer Sí. con ese empleado que a lo mejor Ya. no se quiere vacunar? Entonces, lo vamos a tener un espacio, a lo mejor se puede acomodar de que él, porque puede ser por un tema de salud. Si tiene Sí, un sistema inmunológico suprimido, claro. se pone una No vacuna y la puede. puede mandar para el otro lado. Sí, Entonces, sí, también hay que sí. tomar eso en cuenta. No son cosas que se puede decir blanco y negro, sino que hay que estudiar cada caso y Ujú. ver cuál es la mejor manera de proceder, de una manera que sea equitativa, pero también que sea, o sea, que sea funcional, ¿no? Para que, si no, como empresa, bueno, no puede tener ¿no? que el otro allá y el otro aquí, bueno, ¿y cómo hacemos? ¿No? Entonces, otra razón por la que hay que tener, cuando hay empleados que trabajan desde su casa, se requieren políticas sobre work from home policies, ¿no? Políticas sobre trabajos Sí, autónomos o remotos, ¿no? Y sí. eso es algo nuevo que la gente está, mira, no Ujú, sabía que necesitaba ujú. eso, ¿no? La Absolutamente. queja número uno en salud y seguridad es, ¿cómo le llamamos en español? La ergonómica, ergonomics, las Ah, sillas. las Ergonomic, ya. Las sillas, sillas. Entonces, el, sí, La entonces sí, seguridad del trabajador, si sí. tú tienes a tu gente trabajando de casa, ¿le vas a proveer una silla ya. o no? Eso también hay que tener una política sobre eso, cómo se hace, quién es responsable y por qué. Porque si Ujú, tú eres responsable y no das o no cumples con tu parte como empleador, entonces el empleado sí tiene todo el derecho de meter una queja, no puedo trabajar porque la silla, esto, lo otro, la espalda, entonces eso pasa a WorkSafe y ahí empieza una investigación y esto y lo otro. No vale la pena. perfecto. Bueno, Toda esta eh, información es súper útil, de mucho, verdad. mucha información, súper Es útil, mucha súper información, necesario. Yo disculpa. recomiendo muchísimo sus servicios, honestamente. Creo que todo el que va a contratar a alguien, aunque sea un empleado, un asistente, es bueno investigar cuáles son las medidas correctas para hacerlo Sí. bien. Pierre, No, ¿nos podrías, ajá, dime. íbamos a cerrar la Sí, entrevista con unas preguntas, simplemente si nos podrías dar unos tips, unos últimos tips para cómo no. el empleado. Quisiera tips de los dos lados, para el Ok, empleador y para el empleado, que ok. están nuevos aquí en Canadá en estos temas laborales. ¿Cómo, no quiero decir protegerse porque suena muy como si estamos peleando, pero cómo prepararse para tener una relación armoniosa? Sí. Ujú. Bueno, lo primero, tanto hay que dar el beneficio de la duda, ¿verdad? Sí. En el sentido que si tú vas a contratar algo, vas a trabajar para alguien, tú vas a pensar, mira, mi jefe me está dando esta oportunidad, yo voy a dar el todo por el todo y él también me va a apoyar. Ujú. Igual el empleador, estoy contratando, voy a darle ese beneficio de la duda. Eso no quita de que hay que tener las cosas muy claras y por eso la documentación apropiada, necesitas tener, vuelvo y repito, las políticas que hay en la empresa, porque a la hora de alguna pregunta, algún problema, alguna duda,
Ya no es una conversación de, ay, mi jefe me está diciendo, no, simplemente mira, así es como funcionamos como empresa. Mis responsabilidades como empleador hacia ti son estas, las tuyas hacia la empresa son estas, y esperamos que cada quien cumpla con su parte. Sí. ¿Verdad? Sí. Ese es uno. Lo otro, sí, efectivamente, cuando tú como empleador vas a venir aquí, vas a abrir una empresa, infórmese bien cuáles son las reglamentaciones, cuáles son las maneras de hacer las cosas para hacerlas bien. Lo que menos quiere es tener investigaciones por parte de WorkSafe o del Ministerio del Trabajo porque has hecho algo indebido. Sí, y muchas veces no va a ser... Sí, tú vas a venir aquí a este país a invertir. Bueno, hay que hacerlo bien, porque una demanda, una investigación, Ministerio del Trabajo, eso puede crear muchísimos problemas que no se resuelven tan a la ligera. Como empleado, cuando vienes para acá, claro, vienes a trabajar para una empresa, revisa bien la documentación, el contrato de trabajo, cuáles son tus obligaciones para con la empresa, cuáles son las obligaciones de la empresa para contigo, y asegúrate de saber que estés de acuerdo con esto. Hay personas a veces que por cualquier trabajo todos firman lo que sea y después se encuentran que, pero no puedo hacer esto, de repente, pero me habían dicho esto, resulta que en el fine print, ¿no? En las letras pequeñitas, pues no. Entonces hay que leer bien, hay que asesorarse bien. Y yo diría intentar, como jefa diría, intentar solucionar el problema directamente en persona con el jefe antes de irse a quejas y a demandas, porque uno a lo mejor escuchó tus historias y piensa, ay, me van a dar $30,000. Sí, por $30,000 vas a perder colegas, relaciones profesionales, nadie te va a dar una buena referencia, o sea, no vale la pena. Sobre todo que cuando eres un empleado que ya tuvo bueno, al menos que de verdad haya sido un tema que por tu seguridad era algo que se debía hacer, ¿no? Pero si eres un empleado y te la pasas de una empresa a otra quejándote y poniendo demandas, olvídalo, no. Créeme que te vas a quemar. Te vas a quemar. Total. Te vas a decir, no, no. Yeah. Entonces, y eso también, si tú vienes para acá para rehacer tu vida, estás empezando de cero, vienes aquí échale ganas que este es un país de mucha oportunidad. Sí. Aquí, mira, que si tú tienes el título, que no te guíes porque si lo tienes, no lo tienes, échale ganas de trabajar, le va a ir bien. De hecho, yo leí una cosa hace poco donde decía que los inmigrantes que llegaron, por decir, hace 20 años atrás, su nivel comparado con un canadiense promedio de esa misma época, el inmigrante está más adelantado en cuanto al desarrollo económico, familiar y todo. ¿Por qué? Porque viene con ganas de trabajar. Sí. Y es una sociedad de méritos. O sea, es decir, no. Sí. Al inicio sí hay que conocer a gente para lograr el puesto, como dijimos al inicio de la conversación. Pero una vez que uno está, en el puesto y establecido, ya no importa quién te conoce, ya es qué vas a producir. Y se nota y vas a subir rapidísimo. Y hay muchos programas para ayudar a gente que viene en cuanto, o sea, ya tienes tu visa para buscar trabajo, hay muchísimos programas, te van a enseñar el idioma, te van a hacer, porque la idea, el país está no solo abierto a la inmigración, queremos gente. De hecho, creo que el plan de gobierno es 1 millón de personas entre el 2018 y el 2022, 2024. Sí, aumentaron desde el COVID. Bueno, porque tuvimos unos meses flojos ahí de inmigración, entonces tienen que reponer los números. Tienen que reponer. ¿Por qué? Porque aquí no reproducimos lo suficientemente rápido. No, y tenemos un gran territorio y muchas ganas de producir cosas nuevas. Así es. Bueno, Pierre, muchísimas gracias. Vamos a poner la información, tu correo electrónico en los show notes para que la gente pueda contactarse. Si escuchan este podcast, les interesa hablar con Pierre, mándenle un email y díganle que lo escucharon en nuestro podcast. Así armamos una linda comunidad todos juntos. Claro que sí. Y con gusto para responder cualquier pregunta que alguien tenga. Mira, ¿y qué hago respecto a esto? Mira, estamos para ayudar. De verdad que sí.
Excelente. Encantada de tenerte, Pierre. Me encanta tu acento Gracias. venezolano. ¿Tienes más que yo? El podcast Prosperando en Canadá es una producción de la empresa North Horizon Immigration. El trabajo de edición y de postproducción está hecho por la empresa Cultura Creative Services. Gracias por escucharnos y por ser parte de nuestra comunidad.